Bienvenidos una vez más a su espacio Expresión Política a través de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña Abel Gallardo, candidato a senador por la quinta región del Partido Socialista de Chile. Bienvenido, candidato. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarle y un saludo cordial, por supuesto, a los televidentes de Giro Visual. Así es, Abel Gallardo, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, es consejero regional y es concejal también de Valparaíso. También fue ex-seremi de Desarrollo Social. Y ahora, como candidato a senador, ¿cuál es su principal propuesta o cuál cree usted que es el principal problema de acá de la región? Recorriendo la región intensamente estos 2 meses y medio de campaña que llevamos, he confirmado una creencia que tenía antes de comenzar este periplo, y es lo siguiente: la principal preocupación transversal de nuestra población dice relación con las pensiones, dice relación con el sistema de AFP y con las jubilaciones miserables que recibe gran parte de los chilenos y las chilenas. Y no es una preocupación solamente de los adultos mayores, como uno podría creer, que por supuesto buscan una mejoría de sus pensiones, sino que también de la generación que viene a continuación, la generación de 40, 50 años, que ven con temor, con verdadero temor, lo que con ellos va a suceder una vez que jubilen y tengan las pensiones que han tenido sus padres o sus parientes o sus amigos. Esa, a mi juicio, es la principal preocupación que tienen los chilenos, y tengo la convicción, me la he reafirmado, que el sistema de AFP debe ser profundamente transformado para llegar a un sistema de reparto que sea solidario, que sea justo y más equitativo. En cuanto a las AFP, adicionalmente a esto, el tema de la descentralización, ¿cómo se enmarca dentro de su propuesta? Mire, en el caso de la descentralización, yo tengo la siguiente impresión, convicción. No es posible que nuestro país se desarrolle de manera decisiva si es que no abordamos el tema de la descentralización, que consiste en algo muy sencillo pero que a la vez es muy complicado de materializar, que es la transferencia de poderes, de competencia, de atribuciones a los territorios, a las comunas, a las regiones también, para que las propias comunas y regiones puedan ser motores de su desarrollo, porque en nuestro sistema político institucional hoy día significa que la producción que se genera en cualquier comuna del país o en cualquier región del país va a unas arcas centrales, a un bolso nacional, y desde allí se redistribuye hacia las comunas y hacia las regiones, pero claramente la principal tajada de ese producto nacional se queda en Santiago. Y las comunas no reciben de regreso el premio a su esfuerzo y ese aporte al desarrollo nacional, y eso tiene que ver con la descentralización. Somos un país profundamente centralista, donde el poder radica en Santiago, radica básicamente, incluso yo diría en algunas cuadras en torno a la Moneda, ni siquiera es todo en la región metropolitana, se expresa en que a nivel regional hay pocas capacidades también para generar recursos. Entonces yo promuevo la descentralización política, por supuesto la comparto, que consiste en la elección de autoridades regionales, la elección de gobernadores o intendentes regionales. Yo creo que es una necesidad, y yo lamento que durante todos estos años que esta ley se discutió en el Parlamento haya habido parlamentarios en ejercicio que hoy día van a la reelección y que sin embargo, a mi juicio, buscaron cualquier excusa o explicación para no aprobar esa ley de elección de intendentes, gobernadores regionales. Decían, por ejemplo, que la ley no traspasaba suficientes competencias o atribuciones a las regiones, que la ley no contemplaba suficientes recursos para las regiones. Otros alegaban que los plazos eran muy breves, y yo creo que en general son excusas para no ir a lo principal. Y lo principal es dotar de competencias y de autoridad a los territorios para que decidan sus propias propuestas. Entonces yo soy partidario claramente de ese tipo de descentralización en la política, pero también me hago cargo de que hay una necesidad de descentralizar financiera o tributariamente en nuestro país, es decir, que los territorios tengan la capacidad de captar recursos para que queden en el territorio. No basta con que elijamos intendentes solamente o gobernadores, sino que tenemos que avanzar en esta capacidad para crear territorio, para crear o que las riquezas que los territorios generen queden en las ciudades, como ocurre, por ejemplo, con se ha hablado mucho de ella, la ley Valparaíso,
que hace referencia a que los recursos que se generan en el puerto de Valparaíso y de San Antonio queden tanto en Valparaíso como en San Antonio. Y es una propuesta antigua, pero adolece de un tremendo vicio, a mi juicio, no vicio, una insuficiencia, una carencia, y que es la siguiente, que esa iniciativa no contempla, por ejemplo, el puerto privado de Quintero, que es un puerto en la región de Valparaíso. Esa iniciativa tampoco contempla el puerto terrestre de Los Andes, que también es un puerto seco en este caso, pero el más importante del país, está en esta región, está en la ciudad de Los Andes y no es contemplada en esta iniciativa llamada Ley Valparaíso. Es decir, también tenemos un problema de centralismo regional en muchas materias. Además que no se ve entonces reflejado, digamos, lo que se produce acá en la región con lo que queda en obras de servicio público en todas las comunas, tanto de la provincia como de la región. Ese es el principal problema, la principal consecuencia de la falta de autoridad y competencias a nivel regional y comunal, es que los recursos que se generan no son suficientes para dar cuenta de toda la necesidad de crecimiento en infraestructura, por ejemplo, en la región. Miren, yo veo con envidia sana, aunque la verdad es que la envidia nunca es sana, es envidia nomás, pero acostumbramos a llamarle envidia sana, cuando en Santiago, hace unos días atrás, se inaugura la línea 6 del metro. Es una cosa extraordinaria, que descongestiona el metro mismo, que lleva mejor transporte a miles de familias santiaguinas. Y yo pregunto, ¿y por qué en la región de Valparaíso no es posible que hagamos algo similar? Si acá la conexión entre Valparaíso y San Antonio es lamentable, es una conexión, una carencia de infraestructura que es tremenda. Tenemos que recuperar el tren de Santiago a Melipilla y de Melipilla a San Antonio, por ejemplo. Entonces, eso supone recursos, pero mientras los recursos estén radicados básicamente en Santiago, vamos a ver la línea 6, la línea 7, la línea 8, incluso algún candidato está hablando de la línea 10 del metro, y nosotros en la región no tenemos ni siquiera un metro regional que podamos decir que nos transporte entre cualquier punto al interior de la región. Precisamente a eso iba, y era precisamente el tema de transporte. Usted hablaba de que se iban a inaugurar nuevas líneas del metro, mientras acá todavía la gente en la calle se sigue quejando del mal transporte público. Incluso está hablando de unas unidades que están totalmente deterioradas, de maltrato de parte de algunos de los conductores. Precisamente en el tema de transporte, ¿cuál sería su propuesta para todas estas comunas de acá de la provincia? Mire, yo creo que hay dos ámbitos que preocuparse centralmente. Uno dice relación con la infraestructura en materia de transporte, donde dispongamos de mejor conectividad, por ejemplo, en el litoral sur, la mejor conectividad entre Valparaíso y San Antonio. Yo sueño que alguna vez haya un camino recto y no que tengamos que necesariamente ir hasta la ruta 68. Segundo, tenemos que mejorar la conectividad vía tren. Yo soy un convencido que los trenes deben ser la columna vertebral del desarrollo y de la conectividad de la región de Valparaíso. Y eso no implica solamente a la región en la zona cordillerana, sino también hacia la zona costera de San Antonio. En tercer lugar, yo siento que hay que corregir algunas injusticias en materia de transporte público pasajero. Una de ellas en que la injusticia, los protagonistas, somos los habitantes del Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Alemana, porque no sé si sabrán en nuestro televidente que el pasaje en la micro de cualquier habitante de esta ciudad que he mencionado es un 30% más barato que el pasaje de la micro de alguien de San Antonio, de Cartagena, el Tao. ¿Por qué? Porque en el Gran Valparaíso existe un subsidio al pasaje del transporte público pasajero. O sea, el Estado paga una cantidad de plata para que el pasaje sea más barato. Eso, sin embargo, no ocurre en San Antonio. Eso, sin embargo, no ocurre en Quillota, no ocurre en Petorca, no ocurre en Los Andes. Entonces yo digo que aquí la ley pareja no es dura, y si existe un subsidio para un grupo de habitantes del Gran Valparaíso, en buena hora, debe ser extendido al conjunto de los habitantes de la región también. De manera, tenemos ciudadanos de primera categoría, que son los ciudadanos que viven en el Gran Valparaíso, y ciudadanos de segunda categoría, que son los restantes de la región. Una cuarta preocupación en materia de transporte dice relación con que de una vez por todas actualicemos nuestra legislación en materia de transporte rural. Porque si el transporte urbano tiene carencias, tiene dificultades, la verdad es que el transporte rural en muchos casos es simplemente lamentable e indigno. Si uno piensa en la zona cordillerana, un bus que viene de Petorca a Valparaíso
o a Viña del Mar, personas que van al hospital o tratamiento por cáncer, por ejemplo, o cualquier especialidad, ocurre también entre el Tabo, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar. Esos buses no tienen baño. Los buses que vienen de Calera, desde Petorca, La Ligua, hasta Valparaíso, no carecen de baño. Las personas vienen 3 o 4 horas arriba de un bus y carecen de baño. Está prohibido llevar pasajeros de pie y sin embargo uno ve en las mañanas llenos esos buses con pasajeros de pie en todos los pasillos. ¿Por qué? Porque nuestra legislación en materia de transporte rural es antiquísima. Yo ahí tengo estudiado muy a fondo esta materia y creo que hay que introducir cambios sustantivos para también dignificar el transporte de nuestros ciudadanos que viven en las zonas rurales. Precisamente, estamos conversando con Abel Gallardo, candidato a senador por la 5ª región del Partido Socialista de Chile. Y bueno, precisamente en el tema de transporte y todo lo que es la propuesta, digamos que se engloba con la población o con la mayor cantidad de población que tenemos en esta región, que son las que se conoce como juventud acumulada, que son las personas de la tercera edad, que es lo que más tenemos acá en la región, personas del adulto mayor. ¿Cuál es su propuesta desde este punto de vista? Mira, este es un tema que lo conozco bastante porque como CEREMI de Desarrollo Social los últimos 3 años de mi vida pública, hasta hace muy poco tiempo atrás, justamente trabajé con adultos mayores a través del SENAMA. Y yo puedo decir que una de nuestras preocupaciones es que esta región es la que más adultos mayores tiene del país, lejos, notablemente más que cualquier otra. Sin embargo, nosotros carecemos de una red de infraestructura que pueda acoger a adultos mayores. Me explico. Nosotros no tenemos en la región ninguna casa de acogida u hogar para adultos mayores que sea público o estatal, ninguno. Acá las personas pueden ir a casa de acogida o a casa de adultos mayores dependiendo del tamaño de su billetera. Si una persona tiene recursos puede ir a una buena casa de acogida, si no va a una que sea de mala calidad, o si no tiene nada no va a ninguno. No existe una red pública. El primer establecimiento de esta especie se está construyendo en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso precisamente, y me tocó a mí, justamente como CEREMI, diseñar esa iniciativa, llevarla adelante y está pronto a ser inaugurada. Yo espero que tengamos en la región una red de casas de acogida, una por provincia primero y después una por comuna también. Yo siento que en el caso de los adultos mayores hay que preocuparse de un fenómeno que está bastante oculto, que es ¿qué pasa con las personas postradas que son adultos mayores? En la región de Valparaíso, el 14% de los casi 390.000 adultos mayores que tenemos son personas que están postradas, el 14%. Entonces uno dice, ¿qué atención o preocupación existe para estas personas? El Estado de Chile se lo entrega a la familia, responsabilidad familiar, pero no hay todavía una política pública clara, específica, con atención privilegiada o preferente para ese grupo de personas, y hay algunos programas que me tocó implementar como CEREMI de Desarrollo Social que no tienen continuidad en el próximo año porque la ley no los contempla. Yo quiero llevarlo al Senado. Y por último, en materia de adulto mayor, me preocupa otro fenómeno que también está muy oculto y que es el envejecimiento de la vejez. El envejecimiento de la vejez. Esto quiere decir que en nuestro país cada vez las personas vivimos más. Entonces tenemos casi un 4% de adultos mayores que tienen más de 90 años. Entonces debemos tener políticas públicas focalizadas. No es lo mismo un adulto mayor de 65 años o de 60 que uno de 90 o que uno de 80. Pero acá los abordamos como si fuesen una unidad. Eso no es cierto. Es el momento de segmentar a nuestra población adulto mayor y tener políticas específicas e instrumentos específicos para cada uno de esos grupos etarios. Desde el Senado, de resultar electo, ¿cuál sería también la propuesta para los jóvenes? A mi juicio, la principal preocupación de los jóvenes y los no tan jóvenes también dice relación con la educación gratuita. Para mí ese es un asunto central. Yo soy desgraciadamente hijo de la educación privada. Junto con entrar a la universidad, a la Católica de Valparaíso, tuve que firmar un pagaré que lo terminé pagando hace mucho tiempo atrás porque pagaba interés sobre interés todos los años, nunca pagaba el capital. Es una deuda interminable la que adquiere en Chile un joven que ingresa a la universidad. Yo creo que tenemos que asegurar una educación que sea gratuita para la población, alguna vez ojalá para la totalidad de la población, pero mientras tanto sectores vulnerables, sectores de clase media, sectores profesionales que también requieren la ayuda del Estado, pero además yo entiendo que la educación es un derecho social
que debe estar garantizado. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación de nuestros jóvenes. Yo creo que es la principal preocupación que tengo con este grupo etario y además tal vez ayudar a generar condiciones para reencantarlos con la política, porque pucha, que nos hacen falta los jóvenes en esta época de nuestras vidas, de nuestro desarrollo republicano, porque si tuviésemos más energía juvenil en los procesos sociales, seguramente los cambios que requerimos serían más rápidos y más profundos. Así es, bueno, el tiempo en televisión pasa volando, nos queda poco tiempo, pero quisiéramos abordar brevemente el tema de la ley de pesca y el tema de la seguridad. Su propuesta en materia de seguridad y la ley de pesca. Bueno, la ley de pesca, tengo un compromiso. Esa ley tenemos simplemente que borrarla de nuestro mapa legislativo. Esa es una ley que fue aprobada de manera espuria, una ley que por los datos que hemos podido conocer simplemente fue aprobada por intereses privados y de manera terrible para nuestra democracia. Al parecer algunos parlamentarios se dejaron sobornar para aprobar esa ley. Por lo tanto, esa ley simplemente, a mi juicio, debería ser borrada del mapa, deberíamos eliminarla, y yo mi compromiso es que esa ley trabajaría para derogarla. Y en materia de seguridad, tal vez mi preocupación principal con los sectores populares dice relación con tener una política enérgica, pero durísima, respecto del microtráfico en particular. El gran tráfico es una labor que las policías debería profundizar su trabajo de inteligencia para atacar las grandes mafias que tienen a veces un rol tan protagónico en materia de tráfico de estupefacientes, pero a nivel de poblaciones, a nivel de los sectores populares, allí el microtráfico, la verdad es que ha calado muy hondo en algunas poblaciones, y yo creo que junto con ser un dato pésimo para la sociedad, tiene que ver también o genera un muy mal ejemplo para el entorno. De allí que esa es una propuesta que creo que hay que actuar con mano dura con ese tipo de delincuencia, en particular en sectores populares, por el daño que le hacen a nuestra gente más modesta. Y el tema de las leyes, también el tema de la penalidad para ciertos delitos que creo que son como que muy suaves en algunos casos, ¿o cree que eso se pudiera, mire, yo creo, digamos, para dejarlo así? Mire, yo soy de los que cree que nosotros tenemos penas altas en general. Algunas hay que seguramente corregirlas, aumentarlas. Yo creo que algún tipo de delitos, cuando son cometidos contra algunas personas, son más graves que contra otras. Un delito de robo que es cometido contra un adulto mayor es más grave que un delito cometido contra una persona joven. Por lo tanto, a mi juicio, requiere o supone agravantes especiales en casos de esa naturaleza. Pero yo también soy de los que cree que los delitos, muchos de ellos, tienen una condicionante social. Y por lo tanto hay que generar condiciones sociales en el entorno favorable para que los delitos disminuyan. No creo solamente en la represión policial, en las leyes más duras. Y cuando hablamos de delincuencia, además yo creo que hay que preocuparse de otro tipo de delincuencia, la delincuencia de cuello y corbata, que en Chile desgraciadamente hace nata, colusión de los pollos, colusión de las farmacias, personas que se enriquecen engañando a los consumidores, y que sin embargo vemos que salen libres de culpa, responsabilidad. Yo allí sí que creo que hacen falta nuevos tipos penales, hace falta penas más duras también para que estas personas paguen con cárcel, no como ocurre hoy día, que hasta con clases de educación cívica algunos de ellos han zafado de las condenas que deberían aplicárseles. Entonces, la delincuencia no es solamente la delincuencia policial de las poblaciones, sino también aquella que ocurre en el barrio alto de nuestro país. Bueno, un mensaje para la población, bastante clara sus propuestas, ya quedan pocos días, ya se nos termina también el tiempo, muchos otros temas que quisiéramos abordar, pero de verdad quedó bastante clara su propuesta. Un mensaje para... Bueno, yo quiero decirle a los televidentes que recorrí profundamente la región mientras fui Ceremi de Desarrollo Social. Tengo una larga trayectoria política en la región de Valparaíso, soy de esta región, vivo en la comuna de Valparaíso, vivo en el Cerro Popular, además de la comuna de Valparaíso, he sido profesor universitario, concejal de la ciudad, consejero regional, tengo una larga trayectoria pública y siempre la política me ha gustado mucho, pero yo entiendo la política como una extensión del trabajo social, no la política de los salones, sino una política con la gente. Así me siento cómodo y es lo que quiero seguir haciendo ahora desde el Senado, esta experiencia acumulada, poder transformarla en proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y ayudar a consolidar cambios profundos que ha intentado llevar adelante la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, le deseo suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bien, Abel Gallardo, candidato a senador, ya conocen su propuesta y bueno, pocos días ya para el proceso de elecciones. Nosotros con esto llegamos al final de su espacio Expresión Política. La invitación es para que sigan en sintonía de la mejor programación que les ofrece Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.